La resolución del Tribunal Constitucional que declara improcedentes los pedidos de aclaración. Francisco Morales es presidente del Tribunal Constitucional. Nos da detalles de qué sucede ahora. Doctor Morales, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Llanos. ¿Cómo está? Encantado. Doctor Morales, ustedes han declarado improcedentes los pedidos de aclaración. ¿Qué sucede a continuación? ¿Se libera a Fujimori? ¿No se libera a Fujimori? ¿Qué sucede? Sí, bueno, este caso tenía dos pedidos de aclaración que han demorado un buen tiempo y finalmente, por una mayoría de 4-2, se ha declarado que estas aclaraciones que impedían la ejecución del caso han sido rechazadas. Por tanto, se debe proceder a cumplir la anterior sentencia que establece la inmediata libertad del señor Fujimori. Y eso lo ejecuta el juez de Ica, ¿cierto? Sí, en principio lo debe hacer el juez de Ica y también el INPE lo podría hacer inmediatamente. Ya las notificaciones han llegado directamente al INPE, al procurador y a las partes en este procedimiento, al abogado defensor, al procurador del Poder Judicial y al INPE. O sea, ya es una cuestión de las autoridades administrativas proceder con la excarcelación. Esto entonces, doctor Morales, para que el público tenga claro el tema, zanja la discusión, el habeas corpus que se declara de última y definitiva instancia, decisión final, y que devuelve a su condición de activo el indulto que concedió Pedro Pablo Kuczynski, se tiene que ejecutar. Sí, señor Llanos, eso es importante. En estos momentos de crisis o de situaciones así donde a veces el Poder Judicial interviene, el Tribunal también, deben cumplirse las sentencias. O sea, eso es indubitable, ¿no? Nosotros estamos haciendo estas declaraciones porque vemos que ha habido cierta confusión, hay opiniones encontradas, pero la voz del Tribunal en mayoría es que hemos retirado los obstáculos para que esta sentencia se cumpla. Esta sentencia que viene desde mayo del año pasado y que hasta hoy no se ha podido cumplir. Que claro, que es parte de la sentencia en la que el tribunal admitía el habeas corpus. ¿Qué sucede con este requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que el Perú debe abstenerse de ejecutar este indulto, esta medida? Claro, eso ya es una cuestión que va más en el ámbito de la política internacional, ¿no? Por ejemplo, el anterior gobierno del señor Pedro Castillo consideró que iba a seguir esa decisión, esa recomendación, ese planteamiento, pero bueno, ahora hay otro gobierno y también hay un nuevo Tribunal Constitucional que consideramos que debe cumplirse la sentencia. Las facultades de la Corte, si bien es cierto, nosotros seguimos su jurisprudencia en muchos casos, también hay momentos donde a veces la Corte se excede, ¿no? Entonces, ¿hasta cuál es el límite de la propia Corte? Y en no este existe caso precedente donde la Corte Interamericana anule directamente o le diga a un tribunal constitucional, a una Corte Suprema, qué es lo que debe hacer. ¿Y en este caso, Fujimori, la Corte se ha excedido? Bueno, ese es un debate que se tendrá en algún momento, ¿no? Ahora lo que nosotros reclamamos es que se cumpla nuestra sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional. Y en ese caso, ¿ustedes han notificado a las partes, al abogado de Fujimori, al procurador del Poder Judicial, imagino al INPE también? También al INPE. ¿Qué sucede si no se ejecuta esta sentencia del Tribunal Constitucional que data de marzo y cuyas aclaraciones han sido rechazadas, declaradas improcedentes? Claro, esa es una buena pregunta, porque entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, el Congreso se rebelaría contra la sentencia de la Corte Superior de Lima, que le dice que no prosiga con la ejecución de su procedimiento de disciplinario o de investigación contra la Junta, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces, la Junta tampoco acata la decisión del Poder Judicial de una jueza que le dice que suspenda los procedimientos contra la fiscal de la Nación. Entonces ya esto sería, pues, a nadie le haría caso a las decisiones judiciales. O sea, ese es el principio que debemos reconocer.
no respecto de las personas, si estoy a favor, en contra, no, debemos respetar las decisiones judiciales. Y en ese caso, por eso le planteo el escenario, doctor Morales, ustedes ya notificaron qué pasa si el Poder Judicial no ejecuta. No, es que tienen que ejecutar, porque si no, eso se incurre en un delito, ¿no? Tienen que ejecutar. Hay una orden judicial, o sea, en el Perú debemos aprender a respetar las decisiones judiciales, nos gusten o no nos gusten. El doctor Mejía decía esta mañana que si el juez no ejecuta, ustedes, vía requerimiento de la defensa de Fujimori, podían utilizar el artículo 27 del Código de Procedimientos Constitucionales. ¿Es así? Siempre hay diversas opciones procesales. En efecto, hay diversas consideraciones. La primera es que se le da la opción al juez de la ejecución, que es el juez donde se puso el habeas corpus, a que lo haga. También el INPE lo podría hacer inmediatamente. No hay necesidad. El habeas corpus es un proceso muy flexible para el caso del favorecido. Entonces, el INPE podría excarcelarlo de inmediato. Así de simple. Ya el ministro de Justicia ha anticipado posición, opinión, y ha señalado hace un instante de que la Corte ordenó al Perú que no ejecute un indulto. Y el INPE depende del Ministerio de Justicia, con lo cual el INPE, en teoría, no va a ejecutar. ¿Qué pasa si no ejecuta nadie? Si el Poder Judicial no ejecuta, si el INPE no ejecuta, ¿qué sucede en ese caso, doctor? Bueno, eso es lamentable, pues, porque ahí hay mecanismos, ¿no? O sea, tendrá que accionar el procurador público para hacer las denuncias correspondientes por el desacato a una decisión judicial, por un lado. También existen mecanismos políticos, ¿no? No sé, la interpelación, qué sé yo. O sea, una serie de consideraciones. Pero repito, el principio que está en juego aquí, y eso es lo que yo, a través de su señal, invoco a la ciudadanía, a los actores, es que deben cumplirse. Porque si no se cumplen las decisiones judiciales, ¿no? Estaremos pues en una anarquía porque cada uno va a hacer lo que quiere. A esta hora, 1:52, ¿legalmente Alberto Fujimori está indultado? Alberto Fujimori debe ser liberado conforme a la decisión del Tribunal Constitucional. El indulto en este momento es absolutamente válido, entonces. La decisión que restituyó el Tribunal Constitucional de liberarlo, porque la orden del tribunal firmada por el anterior colegiado fue excarcelación inmediata. Perfecto. Muy bien, entonces, doctor, excarcelación inmediata es lo que ha determinado en este último recurso que declara improcedentes los pedidos de aclaración de las partes, tanto del procurador del Poder Judicial como del abogado de Alberto Fujimori. Un detalle, doctor, porque me parece importante el punto 8 de la resolución que ustedes habían emitido, que es el procurador del Poder Judicial quería que se reexamine el caso, que se reevalúe el caso, que se cambie el fondo del asunto en la decisión del colegiado anterior. Sí, pero eso no es posible. Porque, repito, si nosotros vamos a estar revisando los fallos de cosas juzgadas, nosotros tenemos varios casos, varios pedidos de nulidad. Entonces ya no existiría la cosa juzgada. Y ese es el principio que debemos respetar. Nosotros valoramos mucho las opiniones de la Corte Interamericana, pero en este caso estimamos que el tribunal tiene la competencia para la competencia originaria para poder determinar la libertad de un ciudadano peruano. Entonces, para sintetizar, Alberto Fujimori debe ser liberado. Sí, señor. Muy bien, doctor Morales, muchas gracias por su participación esta mañana. Alberto Fujimori debe ser liberado, señala el presidente del Tribunal Constitucional, zanjando de esta manera la decisión que se había tomado ya hace prácticamente 1 año y medio, en marzo del 2022, en donde se ordenaba la excarcelación de Alberto Fujimori. Gracias, doctor Morales, por su participación esta tarde en Canal N. Buenas tardes.